Muy buenas noches, tengan apreciables alumnos. Es un placer para mí en esta ocasión coincidir en su proceso formativo. Vamos a guardar un segundo en lo que se empiezan a conectar los demás alumnos. Muy buenas noches, apreciable licenciado Carlos Iván. No sé si me escucha usted, me pudiera indicar, por favor. Y también solicito que en la medida de lo... Hola, buenas noches, Hola, doctora. ¿qué tal? Muy buenas No, noches. Qué maestra. gusto coincidir de nueva cuenta. Le pido por favor que en la medida de lo posible vamos a mantener nuestra cámara activa para poder interactuar y en el mismo sentido, si podemos mantener nuestro micrófono en silencio y cuando deseemos tomar el uso de la voz, con toda confianza podemos habilitarlo a efecto de poder hacer más fluida nuestra intervención. Eh, Se están conectando más personas, adelante. Ahorita me aparece Yuriko, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra siguiente licenciada que también está formando parte de esta intervención virtual. Les pediría por favor en la medida de lo posible si su nombre es como aparece dentro de nuestra plataforma para que en ese sentido yo los pueda llamar o en su defecto si es con otro también me lo hagan saber por favor. Aquí me aparece Carlos Iván y me aparece Yuriko. ¿Es correcto? Es su nombre para poder dirigirme a ustedes en ese sentido. Ok, bueno, sin más preámbulo. ¿Sí, adelante? No, sí, que es mi Sí, nombre. están Es bien. Yurana, pero me dicen Yuri. Perfecto, adelante, bienvenidas. Bueno, pues me presento, ya que si bien es cierto, había tenido ya una intervención con el compañero Carlos, pero no es así con la licenciada Yuri. Entonces, en esta ocasión vamos a llevar a cabo, vamos a abordar nuestra materia que lleva por nombre propiamente derechos humanos, ¿no? Y qué tan importante es para nosotros, no únicamente ustedes que están estudiando la licenciatura como tal en derechos humanos, ¿no? Sino que también, porque esta es la licenciatura que están formándose, ¿verdad? Es desarrollo humano. Desarrollo Y humano, sin ya embargo, llevamos, en el sí, reconocimiento llevamos, en el reconocimiento mismo de los derechos humanos, ¿no? Qué tan exacto. importante es nosotros como personas que conozcamos y que comprendamos el alcance de nuestros derechos, su forma garantista, su reconocimiento, cuáles van a ser aquellas formas en que nosotros como individuos podamos acudir a instancias encargadas de impartir justicia ante cualquier violación, ya sea de un particular, es decir, de persona a persona, o incluso del Estado mismo hacia nosotros como individuos, ¿verdad? Perdón. Pero bueno, en ese sentido, me permito presentar, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, encargada de contribuir en esta ocasión en su proceso formativo, reitero, a partir de la materia que lleva por nombre Derechos Humanos. Como ustedes ya se pudieron percatar, les adjunté dentro de nuestra plataforma virtual 4 cápsulas informativas que de manera genérica nos dan como un parteaguas acerca de todos los temas que va a comprender propiamente nuestra asignatura, así como también las actividades que dicho sea de paso son 2, van a ustedes a tener a bien realizar y que en estas tendrán como fecha límite el sábado 30 de julio para poder adjuntarlas y en base a ello poder obtener una calificación final, ¿no? También es importante citar que esta sesión, como también la que tendrá verificativo la próxima semana, serán grabadas y se subirán en el transcurso de la semana para que en el momento que ustedes puedan o deseen volver a tomar alguna intervención o volver a retomar algún tema, por supuesto que las puedan descargar y poder visualizarla cuando ustedes así lo deseen. Bueno, sin más por el momento, entonces damos inicio, si ustedes me lo permiten, vamos a llevar a cabo el desarrollo de nuestra primera unidad que lleva por nombre Concepto y Fundamento de los Derechos Humanos. Primero tenemos que adentrarnos acerca de qué son los derechos humanos, ¿no? Todo el mundo habla de ellos, pero literalmente hablando, ¿cómo podemos comprender un derecho humano? Primero, si nosotros hablamos de los derechos humanos antes de adentrarnos acerca de los antecedentes, de su forma de regulación y de todo eso que sin duda alguna lo vamos a hacer,
porque es importante que tengamos de manera genérica este reconocimiento de cuándo se gesta, cómo se gesta, qué instrumentos jurídicos normativos lo regulan y demás. Los derechos humanos vemos que son aquellos derechos que nosotros, por el simple hecho de ser persona, tenemos, ¿no? Y que son aquellos que adquirimos primero desde nuestro nacimiento, ¿no? Y que se van a extinguir únicamente por causa de muerte, ¿no? Es decir, en toda nuestra vida, nosotros vamos a gozar de derechos humanos, ¿no? ¿Qué nos indica? Los derechos humanos son aquellos que nos asisten como individuos y que el Estado hablando como municipio, el Estado hablando como entidad federativa, el Estado hablando como país o el Estado incluso como cualquier lugar en el que María Catalina acuda, ¿no? Se me ocurre Estados Unidos, México, Guatemala, el país que sea, las autoridades tienen la obligación de proteger y de garantizar estos derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son los mismos para todas las personas en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son los derechos humanos que tenemos? Sencillo, desde los que vienen de manera inmediata a nuestra mente, ¿cuál es el primer derecho humano? Y primero, no porque los demás no sean importantes, por supuesto que sí, pero si estamos hablando del derecho humano a la vida, si tú gozas de vida, por ende, de manera inherente o de manera accesoria, vas a poder usar, gozar y disfrutar de todos aquellos demás derechos que siguen la suerte del principal, es decir, que se abocan a poder ser garantizados, ¿no? O que en un momento dado, ¿por qué no también decirlo? Pueden ser objeto de vulneración o de transgresión a ese derecho humano. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, repito, son aquellos que de manera inmediata tú los adquieres por el nacimiento. Ejemplo, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, el derecho humano a un nombre, el derecho humano a un domicilio, el derecho humano al patrimonio, ¿no? Y así me puedo seguir el derecho humano a la seguridad, el derecho humano a la educación, al trabajo, etcétera, ¿no? Todos aquellos derechos humanos que, repito, de manera directa no son atribuibles como persona. Sin embargo, van a existir algunos que podemos disfrutarlos de manera inmediata y hay aquellos que los vamos a disfrutar, pero hasta que tengamos determinada edad. Ejemplo, yo tengo derecho humano a la vida, ¿sí? Y lo tienen todos desde que nacemos. Pero por ejemplo, si yo hablo de un derecho humano al patrimonio, ¿qué me vas a decir? También lo tienes desde que naces. ¿Por qué? Porque desde la ropita que te están poniendo, eso ya es tu patrimonio, ¿no? Porque ya es tuyo, ya forma parte de algo que tuvo que verse inmiscuido un recurso para poder adquirir ese bien, ¿no? Entonces ya estamos hablando que también de manera directa tú estás gozando de un patrimonio. Sin embargo, existen especificidades dentro del goce de ese derecho humano al patrimonio, como cuáles. Ejemplo, cuando tú naces, no puedes tener un derecho humano al patrimonio, por ejemplo, para comprar una casa, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que esa capacidad tú la adquieres a partir de la mayoría de edad, ¿no? Entonces, vemos que aquí empiezan a surgir dos diferenciaciones, al menos en México, para poder regular ese tipo de garantía o de disfrute. Y por ello lo clasifica en capacidades. Una, que como ya vimos en una materia con el compañero Carlos, porque ambas van en el mismo sentido, una es aquella que se adquiere a través de la capacidad legal de goce, así se denomina, que es aquella que tú la adquieres únicamente por ser persona y desde tu nacimiento. Y va a haber otra que tú la adquieres por la mayoría de edad, que es la capacidad legal de ejercicio, como por ejemplo comprar una casa, como por ejemplo unirte en matrimonio, etcétera, ¿no? Son aquellas que la propia ley te dice, no lo puedes hacer hasta que tienes 18 años. ¿Por qué? Porque se entiende que a partir de esta edad
tú ya eres sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Ya conoces el alcance de tus actos y en ese sentido, en caso de cometer alguna conducta contraria a derecho, pues también se te va a juzgar conforme los instrumentos jurídicos que en ese mismo sentido se adecúen, ¿no? Claro está. Si antes tú cometes un delito, bueno, pues también recordemos que existe la justicia para adolescentes, que son aquellos menores infractores que delinquen y que existe un sistema especializado para poder juzgarlos y que la pena que se le impone pues no se denomina como tal, no se denomina una pena, sino se denomina un tratamiento. ¿Por qué un tratamiento? Porque es como si estuvieran enfermos precisamente por su minoría de edad. Bueno, entonces, de manera genérica, repito, estos derechos humanos son estas formas o estas prerrogativas que son inherentes a nuestra condición de persona que adquirimos, repito, desde el nacimiento y que se extinguen únicamente por causa de muerte. Vemos que cuando hablamos de derechos humanos existen características de los derechos humanos. ¿Cuáles son estas características de los derechos humanos? Nos dice que son universales, perdón, si desea tomar el uso de la voz, adelante, Yuri, adelante. No, al contrario, bienvenida. Adelante, le escucho. Licenciada Yuri, si pudiera habilitar su micrófono, por favor, no le escuchamos. Perdón. Sí, efectivamente lo que yo leí es que lo principal y que se me quedó muy grabado era que son universales y por ser derechos inalienables de todos los seres humanos, ¿no? Cuando los tenemos universales porque son aplicables pues a todas las personas sin distinción alguna, ¿no? Claro, muy bien, licenciada Yuri. En efecto, cuando hablamos de estas características, recordemos, ¿qué nos dicen las características de los derechos humanos? Como bien dice la compañera, son universales, son inalienables, son imprescriptibles, son inalienables, universales, imprescriptibles, intransferibles, irrevocables, indivisibles, ¿no? Llevamos 6 características de los derechos humanos y vamos a analizarlas, ¿no? De manera particular. ¿Por qué se dice que son universales? Sencillo, porque van dirigidos a todos sin que exista ningún tipo de distingo. ¿Qué nos dice nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Que la Constitución va a ir dirigida para todos los mexicanos, pero de manera particular, ¿qué dice? Sin que exista ningún tipo de distingo. ¿Y por qué habla ahí de los derechos humanos? Porque la Constitución, recordemos que dentro de sus primeros artículos, del 1 al 29, habla precisamente de los derechos humanos, ¿no? Dentro de su parte dogmática. Recordemos que se divide en dos, parte dogmática y parte orgánica. La parte dogmática es en donde se encuentran regulados los derechos humanos de las personas. Por eso se dice que son universales, porque aquí es sin ningún tipo de distingo por raza, credo, ideología, origen étnico, preferencia sexual, etcétera, ¿no? Cualquier circunstancia no me interesa, eres persona, tengo la obligatoriedad de reconocerte tus derechos humanos como tal, ¿ok? Bueno, ¿qué más me dice? Son irrenunciables. Sencillo, dentro de su nombre viene su definición. Es decir, yo no puedo decir no quiero este derecho humano. No. Ejemplo, retomo mi derecho humano al patrimonio. Quizá yo no quiero el carro que Carlos me quiere regalar, ¿no? Yo puedo renunciar. ¿Sabes qué, Carlos? Yo no quiero que me dones ese carro, pero eso no significa que yo no tengo mi derecho humano al patrimonio, porque repito, desde esta blusa que traigo puesta, ya es mi patrimonio, ¿no? O sea, por eso se dice que el ser humano no puede renunciar a su patrimonio, porque con algo que traiga puesto, eso ya acredita un bien, ¿no? Al hablar de patrimonio, dicho sea de paso, vamos a tocar
todos aquellos bienes muebles, aquellos bienes inmuebles y aquella cuestión netamente económica, ¿no? Como recurso. Cuando hablo de los bienes inmuebles, llámese casas, llámese terrenos, etcétera, ¿no? Cuando hablo de bienes inmuebles, de todos los enseres y el recurso netamente monetario, que en su conjunto me está hablando de ¿qué? De dinero, ¿no? Bueno, entonces, por eso me dice, son irrenunciables. Yo no puedo decir, no quiero la salud. Quizá yo puedo ingerir algún tipo de sustancia, pero recordemos que también hay actos que desencadenan en conductas contrarias a derecho, ¿no? Pero bueno, entonces yo no puedo decir, yo no quiero mi derecho al trabajo. Si bien es cierto, yo no puedo ahorita estar trabajando, pero eso no significa que nunca, nunca, jamás en la vida voy a poder volver a gozar de ese derecho. Entonces, por eso se dice que son irrenunciables. Se dice que son intransferibles, porque yo no puedo decir, yo no quiero la vida, te la voy a regalar a ti, Yuri, ¿no? Ah, ok, si yo no quiero, bueno, pues me suicido, ¿no? Bueno, pero eso no significa que yo voy a dejar de tener una vida para otorgártela a ti. Entonces, aquí vemos pues esas cuestiones tan simples, pero que también son importantes. ¿Por qué? Porque por algo son características universales, ¿no? O sea, no nada más nuestro territorio mexicano las contempla como tal, sino en cualquier parte del mundo, estas características van a ser las mismas y van a significar lo mismo en cualquier lugar en el que tú te vayas. Son inalienables. ¿Por qué? Porque su uso, su goce y su disfrute son específicamente de la persona a la cual se está dirigiendo, ¿no? Es decir, Carlos está gozando de su derecho a la salud, ¿no? Yuri está gozando a su derecho a la educación. Yo estoy gozando a mi derecho del trabajo, ¿no? Quizá todos lo estamos haciendo en el mismo momento, pero cada uno de una manera distinta. Y eso es lo que nos hace atribuibles a cada persona. Se dice que son indivisibles, sencillo, no se pueden dividir. ¿Por qué no se pueden dividir? El Estado no me puede decir, a ver, Yuri, tú vas a dejar de tener derecho a la vida de ahorita a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana vuelves a revivir. No, si bien es cierto, existen circunstancias excepcionales, pero cuando existe una justificación legal. Ejemplo, el Estado sí me puede decir, recordemos, yo tengo un derecho humano a la libertad. El Estado sí me puede decir a María Catalina, a partir de ahorita y durante 3 años, tú no vas a tener tu derecho humano a la libertad porque vas a compurgar una pena por la comisión de este delito. Ah, pero repito, existe una causa legal que justifica de manera temporal la privación de ese derecho humano, mas no es por simple analogía o por uso de razón que se me coarta este derecho, porque si así fuera, recordemos que existen instancias, organismos que son protectores y garantes de los derechos humanos, a quienes nosotros podemos y debemos acudir cuando existe esta transgresión a los mismos, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué más me dice? Una vez que nosotros de manera genérica ya tenemos una concepción de qué son los derechos humanos, pues es importante que ahora sí partamos acerca de aquellos elementos que le dan sentido o aquellas formas en cuanto a antecedentes jurídicos. ¿Por qué surgen? ¿Cómo surgen? ¿Y cómo se fueron reconociendo? Porque recordemos, hoy en día tenemos estas definiciones. Sin embargo, para poder llegar a algo que hoy damos por hecho que es muy sencillo, ¿no? Muy fácil de entender, tuvieron que pasar N cantidad de años, ¿no? Tan es así que existen instrumentos jurídicos internacionales, instrumentos jurídicos particulares a nuestro territorio, instrumentos jurídicos latinoamericanos, ¿no? Específicamente señalados en los derechos humanos. Existen generaciones de los derechos humanos, ¿no? ¿Para qué? Para poder comprenderlos y para poder regularlos. Vemos pues que los derechos humanos empiezan a gestar desde el cilindro de Ciro, desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, perdón, de los Estados Unidos de América, que ahí es en donde nosotros copiamos y después se crea la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, desde esta
forma que emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que da cabida a que exista una organización de las Naciones Unidas, no, una ONU, donde convergieran países de todo el mundo y que formaran lo que nosotros conocemos como la comunidad internacional, que es aquella en donde se reúnen los países que de manera consensuada así lo desean para que puedan generar políticas públicas, instrumentos jurídicos internacionales como los tratados internacionales, en donde obligue a los países a adecuarlos, pero todo esto sea en pro de las personas, ¿no? Es decir, en favor del reconocimiento de sus derechos humanos, del goce de sus derechos humanos. Luego entonces, ¿qué surge? El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que es la primer generación de los derechos humanos a partir de la creación de un instrumento jurídico normativo. Después da cabida a la segunda generación de los derechos humanos, que es lo que se conoce como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y así vemos que fue gestándose hasta llegar al reconocimiento mismo de los que hoy en día nos rigen. Porque también se dice que los derechos humanos van a la par o van evolucionando conforme la naturaleza misma del hombre. Sencillo, porque recordemos, el ser humano por simple naturaleza es un ser cambiante, ¿no? Es un ser evolutivo, porque no es lo mismo si ahorita ustedes me dicen, ¿por qué existe el reconocimiento de la protección de datos personales? Porque antes pues ni siquiera existían redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo tú ibas a saber que yo era María Catalina, que yo subía fotos y que estoy comiendo en tal restaurante o que ahorita me encuentro en tal lugar? Entonces, ahí ya te estoy dando una forma de rastrear en dónde me encuentro, o que yo compro un producto a través de una red social, un mercado libre, donde tienes que indicar tu nombre, tu dirección, etcétera. ¿Y quién te dice que esos datos no pueden utilizarlos para que el día de mañana te extorsionen o te secuestren o que pase N cantidad de delitos, ¿no? Entonces vemos por eso viene la protección de datos, vienen N cantidad de circunstancias o, por ejemplo, en materia patrimonial, que es un derecho humano al patrimonio, cuando nosotros íbamos a pensar que iban a existir las criptomonedas, ¿no? Lo que se conoce como el Bitcoin, ¿no? Que nosotros podemos utilizar este dinero electrónico y que podemos adquirir bienes o podemos adquirir servicios y que antes pues ni siquiera pasaba por nuestra mente que podíamos hacer una transferencia a través de una banca móvil, que pasábamos horas de horas haciendo cola en un banco para poder retirar nuestro propio dinero, ya ni siquiera pensar en poder realizar un pago para que vinieran directamente a mi domicilio, ¿no? Entonces vemos que así como el ser humano, repito, por propia naturaleza va evolucionando, pues también así los derechos humanos, ¿no? A través de estas herramientas tecnológicas, o antes veíamos que la forma de procreación pues era simplemente natural y después vemos que se tuvo que crear también esta forma reguladora a través de lo que se conocía como la inseminación artificial, la inseminación in vitro, la creación de estos bancos de semen, de estos bancos de óvulos, o sea, todas estas circunstancias que van surgiendo y que forzosamente tienen que ser objeto de regulación porque emana de un deseo de la persona, porque la propia ley te dice, tienes derecho a la vida, tienes derecho a la procreación, tienes derecho al patrimonio, ¿no? O sea, entonces estas formas son ramificaciones de este derecho y luego entonces, como se va suscitando, pues también tiene que estar una forma reguladora, ¿no? Pero vemos cómo a la par, y solo con elementos tan sencillos que hoy en día pues ni siquiera lo vemos así como tan drásticos, pero cómo incidieron o marcaron un antes y un después en nuestra vida diaria, ¿no? No vayamos lejos. ¿Cuándo pasó por nuestra mente que íbamos a tener una sesión o una clase en plataforma, ¿no? O que en una sesión virtual ni siquiera teníamos una computadora, mucho menos poder desarrollarla en esta vía. Entonces, bueno, estamos haciendo valer ustedes su derecho humano a la educación y yo mi derecho humano al trabajo, ¿no? Y ambos se están viendo garantizados a través de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Lo que conocemos como las TICs. Pero bueno, regresando. Cuando hablamos pues de estos derechos humanos, repito, vamos a conceptualizarlo como todos aquellos derechos que, repito, tenemos las personas por el solo hecho de serlas y que permiten una máxima realización
tanto de manera material, es decir, en la praxis, como también de manera espiritual. ¿Y por qué hablamos del espíritu? Porque recordemos también que cuando nosotros hablamos del derecho humano a la religión, ¿qué te está indicando? Que tú tienes la libertad de profesar la religión que sea, ¿no? O la secta que tú quieras. Eso ya es netamente personalísimo o espiritual. Entonces aquí también vemos que por un lado te contempla la cuestión material y por otro lado también te contempla la cuestión espiritual y nos dice que esto es netamente atribuible a ti en tu condición de persona. Vemos también que cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, existen 5 grandes etapas de los derechos humanos. ¿Cuáles van a ser estas que se han considerado las más importantes? La primera nos dice que es aquella que surge propiamente reconocida dentro de los antiguos documentos. Y dentro de los antiguos documentos, recordemos, cuando se gesta en materia de derecho, un antes y un después, y no únicamente en nuestro sistema de impartición de justicia en México, sino en todo el mundo, la forma de reconocer el derecho de las personas surge propiamente en Roma, ¿no? Por eso se dice que es la cuna del derecho. Entonces, se habló de los derechos humanos, también empieza literalmente a tomarse en consideración a partir del Código de Hammurabi, al hablar de las 12 tablas romanas, al hablar de la Carta Inglesa de 1215, al hablar también de los 10 mandamientos cristianos, ¿no? Entonces, estamos hablando de todas aquellas formas antiguas que de manera literal no contemplaban derechos humanos, pero sí te hablaba de la protección a la vida, sí te hablaba también de un derecho público, te hablaba de un derecho privado, te hablaba de la imposición de sanciones, te hablaba del no robar, te hablaba del no matar, o sea, conductas que hoy en día ya vemos que tienen una nominación, es decir, tienen un nombre y que se encuentran reguladas, pero en ese entonces no se reconocían como derechos humanos, pero sí eran cuestiones protegidas en favor de las personas y que por otro lado también eran sancionadas para aquellos que transgredían a estos derechos, ¿no? Vemos que como segundo punto o segunda etapa importante, pues también viene la Declaración de Virginia. Esta Declaración de Virginia se establece propiamente en 1776 y que da cabida también en la Declaración Francesa de 1789, en donde se reconocen o se empiezan a reconocer propiamente los derechos del hombre, ¿no? Después vemos que surge una forma específica dentro de una tercera etapa y es cuando ya entra propiamente la forma de obligación del Estado para poder garantizar, para poder proteger y para poder salvaguardar los derechos de todas aquellas personas que por razón territorial se encontraran en un determinado lugar. ¿Y por qué digo esto? Hago un paréntesis. Hablo por razón territorial en cuanto a Estado. Si hablo de manera internacional, existen instrumentos jurídicos internacionales protectores de todas las personas en el mundo. Ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si yo te digo, estoy en México, o estoy en Guatemala, o estoy en Bolivia, o no sé, en cualquier otro país, ¿qué me dice? Ah, existe la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Ya me está regionalizando. Una es universal y otra ya me dice que es interamericana, ¿no? Pero ambas son en favor de los derechos de las personas. Si yo te digo, ah, estoy en México, entonces existe ¿qué cosa? Mi Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde me lo protege. Y existen específicamente hablando organismos protectores de los derechos humanos. ¿Cómo quiénes? Ah, pues existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es a nivel, como su nombre lo dice, en todo el territorio. O si yo me centro, se me ocurre en San Cristóbal de las Casas. Ah, existe una convención estatal de los derechos humanos y existen visitadurías adjuntas a estas comisiones, que son aquellas que remiten a los municipios para que conozcan,
para que giren recomendaciones cuando existen actos de autoridad que laceran o que vulneran los derechos de las personas, ¿no? Quizá yo tengo un conflicto, una litis con Carlos y lo estoy haciendo valer en la vía ordinaria civil, pero resulta que Carlos es amigo del juez y a mí me está dilatando mi proceso, ¿no? Entonces yo puedo ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y solicitar un